Saludos, mi querido espectador. Estás en el canal El precio de hacer trampa. Este canal es para quienes aprecian los valores familiares tradicionales y condenan el adulterio. Así que asegúrate de suscribirte al canal. Empecemos. Nunca imaginé que mi esposa llevaba una doble vida oculta, no hasta que me topé con algo que destrozó toda mi comprensión de nuestra relación. En lugar de reaccionar precipitadamente o confrontarla inmediatamente, opté por adoptar un enfoque más metódico. Probablemente pensó que sus secretos estaban bien escondidos, fuera de mi alcance, pero pronto demostré que estaba muy equivocada. Su encuentro más reciente, digamos que dejará una impresión duradera. Uno que incluso podría ser el capítulo final de su pequeño y sórdido romance. Todo empezó con algo pequeño, una pizca de travesura, literalmente. Pensé que una broma divertida podría preparar el escenario para lo que estaba por venir, así que agregué un poco de chile en polvo a la mezcla. Pero eso fue solo el aperitivo. El verdadero espectáculo los esperaba afuera, en el estacionamiento. Pensaron que pasarían desapercibidos, pero cuando subieron al auto se encontraron cara a cara con una sorpresa inolvidable. Pero permítanme retroceder un poco y explicar cómo se desarrolló todo. Mi esposa, Susan, trabaja como agente de bienes raíces. Su trabajo la lleva regularmente fuera de la ciudad para realizar exhibiciones de propiedades, videos promocionales y fotografías de listados. Eso es parte de la rutina. Yo, por otro lado, trabajo desde casa como desarrollador de aplicaciones móviles, y nuestras vidas se habían asentado en un ritmo predecible, al menos eso pensé, hasta que una tarde hizo añicos esa ilusión. Estaba en la cocina preparando un sándwich cuando accidentalmente me corté el dedo. Fue una herida menor, pero necesitaba un vendaje. Después de revisar todos los lugares habituales y no encontrar nada, pensé que Susan podría tener uno en su bolsa de viaje. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Su bolso estaba allí, olvidado en un rincón. La curiosidad se apoderó de mí y lo abrí. Allí, escondido en un bolsillo lateral, había un alijo de condones, de marca, para ser específicos. Hacía años que no usábamos condones. Esa fue mi primera señal de alerta. Mi corazón dio un vuelco mientras estaba allí, mirando la prueba innegable. La comprensión me golpeó como una tonelada de ladrillos. Los viajes de trabajo de Susan no eran lo único que ocupaba su tiempo. Ella estaba viviendo una doble vida y yo había estado ciego todo este tiempo. Una ola de traición y humillación me invadió. Yo había sido el marido leal, apoyando su carrera, administrando las cosas en casa, amándola sin reservas, solo para descubrir que ella me había estado engañando. El dolor rápidamente se transformó en ira. No podía simplemente dejarlo pasar, pero tampoco estaba dispuesto a arremeter imprudentemente. Si pensó que podría lograrlo sin consecuencias, estaba gravemente equivocada. Elegí mantener la calma y planificar cuidadosamente mis próximos pasos. Mi primera prioridad fue reunir más pruebas, pero mientras planeaba se me ocurrió otro pensamiento. ¿Y si pudiera hacer que su pequeña cita fuera mucho menos agradable? Cogí los condones y me dirigí a la cocina, donde preparé una potente mezcla de aceite de oliva y ají molido. Después de probar la mezcla, créanme, quemó. Llené una jeringa e inyecté con cuidado la mezcla en cada condón. Para tapar mis huellas, sellé los pequeños pinchazos con una gota de pegamento. Todo el proceso parecía sacado de mi infancia, cuando creaba proyectos complejos con precisión y creatividad. Era casi irónico que esas mismas habilidades entraran en juego de una manera tan retorcida. Una vez que estuve satisfecho con mi trabajo, reemplacé los condones y me tomé un momento para apreciar el primer paso de mi plan. Luego recurrí a la tecnología. Si iba a confrontar a Susan, necesitaba saberlo todo. Esa noche, mientras ella tomaba su largo baño habitual, instalé una aplicación espía en su teléfono. En cuestión de minutos, tuve acceso a sus mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos e incluso su ubicación. Ahora podía monitorear cada movimiento de ella, una presencia invisible que rastreaba su vida secreta. Cuando Susan regresó a casa esa noche, todo parecía normal. Ella siguió con su rutina habitual, sin darse cuenta de que yo había descubierto su mundo oculto. Hice mi papel a la perfección. Sonreí y actué como si nada hubiera cambiado. Después de cenar, se retiró a su baño, su escape favorito, con velas y música suave, dándome todo el tiempo que necesitaba para poner en marcha la siguiente fase de mi plan.
Con su teléfono nuevamente en su lugar y la aplicación funcionando sin problemas, una extraña calma se apoderó de mí. Tenía la evidencia, las herramientas y la paciencia para llevar esto a cabo. Susan no tenía idea de lo que le esperaba. Cuando salió del baño, serena y completamente ajena, mencioné casualmente que estaría trabajando hasta tarde en un proyecto. La verdad era que el verdadero proyecto ya había comenzado. Me había convertido en un intruso secreto en su mundo, revisando su teléfono, ocultando mensajes y conversaciones que ella suponía estaban a salvo de mis ojos. Fue entonces cuando encontré a Derek. Era más joven que yo, probablemente alrededor de los 20, y sus intercambios fueron una bofetada. No fue solo la traición del asunto en sí, sino la pura audacia. De sus conversaciones, bajo la apariencia de viajes de trabajo, se habían reunido en moteles de mala muerte, cenaban juntos y se entregaban a su sórdida aventura sin ninguna preocupación. Pero lo peor ni siquiera fueron sus reuniones secretas. Fueron los mensajes repugnantes y viles que intercambiaron los que me revolvieron el estómago. Su conexión fue más allá de lo físico. Estaba empapado de algo mucho más oscuro y depravado. Los detalles que compartió sobre sus encuentros fueron repugnantes. Imágenes que no podía, palabras que me erizaban la piel. Hablaba abiertamente de cosas que nunca imaginé que fuera capaz de hacer. Su lenguaje era tan repulsivo que me enfermaba físicamente. Esta no era la mujer con la que me había casado. ¿Cómo podía mentir tan fácilmente, vivir una doble vida tan retorcida justo delante de mis narices? Por un momento, me pregunté si mi plan podría ser demasiado extremo, pero a medida que examinaba más mensajes, mis pensamientos iniciales de moderación se desvanecieron. No, mi plan tenía que ser más duro. Tenían que pagar de una manera que dejara una impresión duradera. A la mañana siguiente, Susan salió a trabajar con su sonrisa habitual y su rutina ininterrumpida. Me senté en mi escritorio, con los ojos pegados al teléfono, profundizando en su red de engaños. Sus mensajes eran intercambios casuales, alegres y relacionados con el trabajo con colegas, clientes y, por supuesto, Derek. Y, sin embargo, había algo escalofriante en la forma en que se hablaban, como si ni siquiera valiera la pena reconocer su traición. Ella ya estaba haciendo planes para su próxima cita en el motel, como si yo fuera un tonto que nunca sospecharía nada. Un marido confiado, sin darse cuenta. Ella no tenía idea de que estaba siguiendo cada uno de sus movimientos. Su arrogancia era asombrosa, su creencia de que yo no me daba cuenta, de que nunca podría darme cuenta. Cuanto más veía, más crecía mi ira y más se solidificaba mi resolución. Si quisieran revolcarse en la inmundicia, me aseguraría de que obtuvieran más de lo que esperaban. No iba simplemente a exponer su aventura, iba a hacerlos sufrir por ello. Y tenía el plan perfecto. Mi vecino, Tom, trabajaba en servicios sépticos y se ocupaba de la gestión de residuos. No era glamoroso, pero era exactamente lo que necesitaba. Una noche me acerqué a él con una extraña petición. «Hola, Tom», dije, manteniendo mi tono ligero. «Necesito tu ayuda con algo un poco inusual». Tom levantó una ceja. «¿De qué tipo de ayuda estamos hablando?» «Bueno», dudé. «Necesito un par de botes de basura, ya sabes, de esos con los que tratas». Me miró con los ojos muy abiertos. «¿Aguas residuales? ¿Hablas en serio?» «¿Para qué?» Tomado por sorpresa, solté lo primero que me vino a la mente. «Investigación», dije rápidamente. «Estoy trabajando en algo experimental». Fue una excusa ridícula, pero Tom no me preguntó más. Él simplemente se rió y sacudió la cabeza. «Eres un pedazo de trabajo», murmuró. Pero al día siguiente me entregó exactamente lo que necesitaba. 2 botes grandes llenos del líquido más repugnante y maloliente que puede imaginarse. «Aquí tienes», dijo, todavía sacudiendo la cabeza. «Lo que sea que estés haciendo, no quiero saberlo». No me importaba su juicio ni el disgusto en sus ojos. Tenía lo que necesitaba listo para ejecutar mi plan. No iba a dejar que se salieran con la suya, no sin pagar un precio. Mi plan era simple: seguir a Susan y Derek a su motel, esperar hasta que estuvieran sumidos en su traición y luego cubrir ambos autos con el repugnante brebaje. Si querían jugar sucio, estaba a punto de mostrarles el juego más sucio imaginable. La idea de verlos salir del motel engreídos y satisfechos de sí mismos, solo para encontrar sus autos empapados de desechos, me dio una sensación de satisfacción. Pero lo que no sabía era que el destino estaba a punto de llevar mi venganza aún más lejos de lo que había planeado.
Cuando Susan me habló de su próximo viaje de negocios, actué con indiferencia. Sonreí, le deseé lo mejor y la miré hacer las maletas como si todo estuviera bien. Pero gracias a la aplicación espía de su teléfono, sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Esa noche cargué los botes en mi auto y la seguí, rastreando sus movimientos con el GPS que había instalado en secreto en su teléfono. Mantuve mi distancia, pero me mantuve lo suficientemente cerca para monitorearla en cada paso. Susan estacionó su auto lejos del motel, tratando de ser discreta. Fue un movimiento inteligente, pero no lo suficientemente inteligente. El auto de Derek, por otro lado, estaba estacionado valientemente frente al motel, como si no tuviera nada que temer. Se apoyó contra él con el aire engreído de alguien que se cree intocable. Cuando Susan se acercó, se abrazaron como adolescentes vertiginosos, perdidos en su propio mundo. Verlos juntos hizo que me hirviera la sangre, pero me obligué a mantener la calma. Mi hora llegaría. Una vez que desaparecieron dentro, entré en acción. Agarré los botes y me moví silenciosamente hacia el auto de Derek. La noche jugaba a mi favor. No había nadie alrededor, ni cámaras, ni distracciones. Al principio mi plan era simple: mojar el auto de Derek con las aguas residuales y luego pasar al de Susan. Pero a medida que me acercaba, vi una oportunidad de oro. Derek había dejado 2 de sus ventanas entreabiertas. Ya fuera por descuido o por exceso de confianza, no me importaba. Fue perfecto. Deslicé mi mano por el pequeño hueco de la ventana, moviéndome con insoportable cuidado para evitar hacer ruido. El momento del ajuste de cuentas estaba cerca y todo estaba encajando. Finalmente, logré bajar la ventanilla del auto lo suficiente para cumplir mi plan. La simplicidad de la acción me pareció extrañamente profunda. Con una sonrisa de satisfacción, abrí el primer bote y vi cómo su contenido repugnante se derramaba en chorros espesos y viscosos sobre el asiento del conductor. El hedor me golpeó de inmediato, abrumador por su potencia, un asalto a mis sentidos que hizo que se me revolviera el estómago y se me apretara la garganta. Era el tipo de olor que se pegaba a todo, terco e inquebrantable. Pero me obligué a seguir adelante. Derek se lo había ganado. Lo imaginé regresando a su auto después de una agradable velada con Susan, felizmente inconsciente de la pesadilla que lo esperaba adentro. La idea de que él entrara en ese auto y fuera golpeado por el olor más pútrido imaginable le produjo una retorcida sensación de satisfacción. Era exactamente lo que se merecía. Cuando salió lo último del lodo, el olor se intensificó hasta un nivel casi insoportable. Tuve que dar un paso atrás, mordiendo con fuerza para evitar las náuseas. El coche de Susan, sin embargo, permanecería intacto. Derek era todo lo que necesitaba. Todavía quedaba un bote más y me moví al lado del pasajero para continuar con mi trabajo. La ventana estaba rota lo suficiente como para poder repetir el proceso. Esta vez, el líquido salpicó aún más al empapar profundamente la tapicería. El hedor se extendió como un reguero de pólvora, nauseabundo. Mi asma estalló mientras amenazaba con romper el estómago más fuerte. Mi propio cuerpo se rebeló y apenas llegué a los arbustos cuando perdí la compostura. La naturaleza repugnante de todo esto era casi insoportable, pero me aseguré de que valía la pena. Cuando finalmente recuperé el aliento, regresé a mi propio auto, con las manos todavía temblando por la terrible experiencia y el desagradable olor adherido a mí como una segunda piel. Agarré una botella de agua, tratando de quitarme el sabor a bilis de la boca, pero el hedor persistía, implacable y burlón. Respiré profundamente y me concentré en la razón detrás de esta locura. Ambos merecían cada gramo de esta miseria. Cada gota de ese lodo era una retribución pura y simple. Y la mejor parte, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Abrí mi computadora portátil, me conecté a la aplicación de vigilancia y me instalé para observar cómo se desarrollaban los acontecimientos. El teléfono de Susan, dejado en la mesa de noche, me sirvió como ventana a su mundo. Los sonidos apagados de sus voces, suaves y despreocupadas, llenaron mis oídos. Riendo juntos, completamente ajenos a lo que estaba a punto de perturbar su idílica noche. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me mantuve concentrada. El verdadero espectáculo apenas comenzaba y no iba a perderme ni un segundo. Esperé pacientemente, sabiendo que sus momentos íntimos y tranquilos estaban a punto de convertirse en caos. Mientras continuaba su conversación, sentí un breve atisbo de arrepentimiento. Quizás debería haber arruinado también el auto de Susan.
El de Derek ciertamente sería suficiente, pero los dos... Eso hubiera sido aún más apropiado. Sin embargo, ya era demasiado tarde para hacer segundas conjeturas. La satisfacción llegaría pronto. El cambio en su estado de ánimo fue sutil al principio, solo una pizca de inquietud, apenas perceptible. Pero pronto las risas ahogadas se convirtieron en murmullos incómodos, que rápidamente se convirtieron en gemidos de pánico. La voz de Derek se escuchó, tensa y desesperada. «Algo anda mal. Se está quemando ahí abajo». Susan respondió con igual incomodidad, su voz teñida de pánico. «Sí, yo también lo siento. Algo anda mal». Hubo una pausa brusca, seguida de un grito ahogado de comprensión. «¡Oh, Dios, está ardiendo! ¿Qué está pasando?» Y entonces se desató el infierno. La voz de Derek estaba llena de pánico. «Se siente como fuego. ¿Qué está pasando?» Los gritos de alarma de Susan eran crudos y aterrorizados. Sus palabras temblaban por el impacto del dolor. Lucharon frenéticamente por una solución, empapándose con agua en un intento inútil de aliviar la abrasadora agonía. Pero cualquiera que supiera algo sobre los chiles sabía que el agua solo empeoraría las cosas. La risa ahogada que habían compartido momentos antes se había convertido en aullidos frenéticos y gritos de dolor. No pude evitar saborear la ironía. El desastre se estaba desarrollando exactamente como esperaba. Tal vez incluso mejor. Su pánico creció a cada segundo mientras luchaban por encontrar algo de alivio. «Tenemos que ir al hospital». La voz de Susan era estridente de miedo. Derek no dudó. Rápidamente se puso la ropa mientras ambos se apresuraban a irse. Medio corriendo, medio cojeando, en un intento frenético de escapar de la sensación de ardor que parecía haberse apoderado de sus cuerpos. Se movían como marionetas, sus miembros se sacudían incontrolablemente, mientras el dolor los retorcía en una danza desesperada y agonizante. Cuando finalmente llegaron al auto de Derek, no se detuvieron a pensar. Sin pensarlo dos veces, abrieron la puerta y saltaron adentro, ajenos al hedor infernal que los esperaba. En el momento en que se acomodaron en los asientos comenzaron los gritos. «¿Qué diablos es esto?» La voz de Derek se quebró por la incredulidad. El grito horrorizado de Susan atravesó el aire. «Dios mío, está en todas partes». La suciedad había empapado sus ropas, adhiriéndose a ellas en parches gruesos y repugnantes. Sus gritos se convirtieron en violentas arcadas mientras luchaban por escapar de los escombros, sacudiéndose el asqueroso desastre en pánico. Derek saltó disgustado y gritó, «¡Está en mis zapatos!», mientras Susan, con la voz entrecortada, se hacía eco de su repulsión. Su noche romántica se había convertido en una grotesca pesadilla de dolor punzante y suciedad vil. Mientras deambulaban por el estacionamiento, vomitando y aullando de horror, me recosté, incapaz de contener la diversión. La escena ante mí era puro caos, un castigo apropiado para ambos. Y para mí, no fue nada, nada menos que perfecto. «Se siente como fuego. ¿Qué está pasando?» Los gritos de alarma de Susan eran crudos y aterrorizados. Sus palabras temblaban por el impacto del dolor. Lucharon frenéticamente por una solución, empapándose con agua en un intento inútil de aliviar la abrasadora agonía. Pero cualquiera que supiera algo sobre los chiles sabía que el agua solo empeoraría las cosas. La risa ahogada que habían compartido momentos antes se había convertido en aullidos frenéticos y gritos de dolor. No pude evitar saborear la ironía. El desastre se estaba desarrollando exactamente como esperaba. Tal vez incluso mejor. Su pánico creció a cada segundo mientras luchaban por encontrar algo de alivio. «Tenemos que ir al hospital». La voz de Susan era estridente de miedo. Derek no dudó. Rápidamente se puso la ropa mientras ambos se apresuraban a irse. Medio corriendo, medio cojeando, en un intento frenético de escapar de la sensación de ardor que parecía haberse apoderado de sus cuerpos. Se movían como marionetas, sus miembros se sacudían incontrolablemente, mientras el dolor los retorcía en una danza desesperada y agonizante. Cuando finalmente llegaron al auto de Derek, no se detuvieron a pensar. Sin pensarlo dos veces, abrieron la puerta y saltaron adentro, ajenos al hedor infernal que los esperaba. En el momento en que se acomodaron en los asientos comenzaron los gritos. «¿Qué diablos es esto?» La voz de Derek se quebró por la incredulidad. El grito horrorizado de Susan atravesó el aire. «Dios mío, está en todas partes». La suciedad había empapado sus ropas, adhiriéndose a ellas en parches gruesos y repugnantes.
Sus gritos se convirtieron en violentas arcadas mientras luchaban por escapar de los escombros, sacudiéndose el asqueroso desastre en pánico. Derek saltó disgustado y gritó, «¡Está en mis zapatos!», mientras Susan, con la voz entrecortada, se hacía eco de su repulsión. Su noche romántica se había convertido en una grotesca pesadilla de dolor punzante y suciedad vil. Mientras deambulaban por el estacionamiento, vomitando y aullando de horror, me recosté, incapaz de contener la diversión. La escena ante mí era puro caos, un castigo apropiado para ambos. Y para mí, no fue nada menos que perfecto.